algún día de golpe reciclo ese material y lo enriquezco y volvemos a armar una conferencia sobre las situaciones de duelo en familias que tienen un miembro en situación de discapacidad y qué podrían hacer los maestros. Pero hay estos dos elementos iniciales que impactan a cualquier familia que pasa por esta situación. Y cuando una familia pasa por esta situación, hay un montón de reacciones. Una reacción frecuente es la de buscar explicaciones, y cuando se buscan explicaciones, realmente en la mayoría de los casos, lo que se están buscando son chivos expiatorios. Esto nos pasó porque no somos buenos y santos. Esto nos pasó porque usted tiene mala sangre. Su genética no es buena. ¿Será que en su familia hay alguien que no es de buena calidad, defectuoso? Porque esto se vive como un defecto de fábrica. Entonces, la madre empieza a mirar inquisidoramente a todos los miembros de la familia del padre, y el padre empieza a mirar inquisidoramente a todos los miembros de la familia de la madre, a ver si encuentran un culpable para poder inculpar al otro cónyuge. O sea, una relación que venía construyéndose y que en muchos y en la mayoría de los casos sobre el afecto se concreta en una gestación para tener un hijo, empieza a levantar acciones de sospecha en el otro. Usted no debe tener buenos genes. Su sangre es de mala calidad y mire lo que pasó. Porque yo no. Yo sí tengo buena sangre, yo soy por lo menos de medio de familia decente. O sea, hay que buscar algún culpable en la familia de origen del otro para volver al otro un chivo expiatorio y culpable del asunto. Esa es una primera acción de la familia. Hay que buscar chivos expiatorios, culpables del asunto. No buscamos los culpables de que usted tenga el pelo liso o crespo, ni de que sea más gordo o más delgado, o que los ojos sean cafés o negros, o que los labios sean gruesos, o que las orejas sean grandes, o que tenga un dedo supernumerario. Ese al fin y al cabo se le corta y le quedan los que son. O que tenga un lunar en la nalga. Pero si la diferencia es de otro tipo, ahí mismo hay que buscar culpables. Inmediatamente. Por algún lugar hay que cobrársela a alguien. Se empiezan a generar distancias entre los cónyuges, asociadas a inculpaciones mutuas. Con mucha frecuencia, ahí sí, recaen más fuertes inculpaciones sobre la madre. ¿Por qué? Estamos en una estructura patriarcal. Esa tiende a ser una de las primeras
o los primeros movimientos de una familia donde aparece un miembro en situación de discapacidad. Y no es el primero, porque el primero es un movimiento de asombro, de incredulidad, de negación, de sorpresa, de desencanto, y puedo seguir sumando cosas. Pero apenas la gente recupera un poco medio el equilibrio frente a la sorpresa, comienzan las inculpaciones y las búsquedas de chivos expiatorios, ¿sí? De un sujeto que asuma la culpa, porque algún culpable debe haber. Si no se encuentran culpables, entonces son las acciones. Usted antes de esto fue un borrachín empedernido, eso es fruto del alcohol que tomó. Usted tiene malas amigas que la aconsejan y eso es terrible. Por eso salió así. Entonces ya no es el árbol familiar ni la genética, sino las acciones. Claro. Usted toma trago, fumador y andando quién sabe con qué tipo de mujeres. Así tengo que salir, claro. Usted con esas amigas que tiene, que todo el tiempo andan, eso tiene que generar cosas raras. O cualquier cosa extraña que uno tenga en su comportamiento. Estoy hablando de un profesor universitario con maestría, con un par de maestrías y con trabajo de tesis meritorio, que tiene una discapacidad y que entre sus saberes de historia personal reporta que no lo quisieron casar porque, según la iglesia, era hijo del pecado, porque si no, no tendría esa discapacidad. Doloroso, ¿no? Bueno, a eso están expuestas las familias. O sea, que no solo las familias y los miembros de la familia buscan chivos expiatorios, sino que la familia como tal se convierte en un chivo expiatorio. Usted tiene un hijo en esas condiciones porque usted está en situación de pecado como familia. La naturaleza no puede generar algo así, salvo que usted esté en situación de pecado. Esto marca significativamente a las familias, las aísla y las coloca en un lugar absolutamente atípico. Pero a veces es fácil encontrarlo. Con mucha frecuencia, uno o los dos progenitores huyen, porque no tienen la capacidad de asumir la situación que suponen demasiado problemática. En un porcentaje alto huyen los hombres. Entonces es más fácil encontrar que ese es el chivo expiatorio. Pero también huyen las mujeres. Tenemos en el grupo de investigación del Centro de Familia una línea de investigación en familia y discapacidad, y ya venimos hace un buen tiempo trabajando en pautas de crianza en familias con un miembro en situación de discapacidad, y en todo ese trabajo de entrevistas con familias hemos encontrado que no solo son los hombres los que huyen, también las mujeres.
Tenemos historias de vida de familias donde el papá asume al hijo con discapacidad. Tenemos historias de familias donde mamá asume al hijo con discapacidad, es un poco más alto el número de mujeres que de hombres. Y tenemos historias de familias donde los abuelos los asumen porque los dos padres huyen. Es dramático a nivel familiar. Generalmente cuando uno solo de los dos progenitores huye, es fácil resolver el problema de quién es el culpable. El que huyó. Aunque el que queda con la espinita metida de si yo sería el culpable. Yo soy tan inadecuado que no solo fui culpable de esto, sino también de que el otro se largara. A veces aparecen dobles culpabilidades. Estas familias están severamente golpeadas por la situación. Naturalmente eso hace que su capacidad de respuesta se reduzca significativamente. Son familias de un alto grado de vulnerabilidad, a pesar de que en todas las historias de vida que hemos ido recopilando, también encontramos elementos resilientes significativos. La resiliencia es la capacidad que tienen algunos miembros de la especie de reaccionar frente a situaciones adversas para modificarlas y transformarlas. También aparece la resiliencia como un elemento importante en cierto número de familias, pero esto no hace que dejen de ser severamente vulnerables. Y pasan cosas. Primero, no solo se inmovilizan, sino se aíslan. La ciudad es un lugar especialmente favorable al aislamiento. En el caso de familias con un miembro en situación de discapacidad, el aislamiento aumenta. Los problemas de soledad de las familias con miembros en situación de discapacidad aumentan y se vuelven mucho más significativos. Ahí los maestros y los agentes sociales tenemos tareas muy importantes para ayudar a resolver los problemas muy graves de soledad en que viven estas familias y de aislamiento social. Estas familias que reducen significativamente en muchos casos su red social y familiar, porque hay efectos contrarios en algunos casos que no son tan generalizados, pero que hemos encontrado. Y es que en algunos casos la red social familiar se fortalece, pero no es en la mayoría, sino en la minoría de los casos. Y hablo de red social y familiar amplia. Pero en la mayoría de los casos se reduce la red social y se reduce la red familiar. Y al pasar esto, la familia se queda sin menos recursos de soporte. Y al tener menos recursos de soporte, empiezan a aparecer necesariamente los sacrificados dentro de la familia. Es de una frecuencia altísima el que en familias con un miembro en situación de discapacidad se tengan que sacrificar algunos miembros. Hay sacrificios de distinto tipo. Está, por ejemplo, el sacrificio materno, que no es más que un incremento del sacrificio usual que se les pide a las mujeres en una sociedad patriarcal. Ser madre es sinónimo de sacrificio, así no haya un hijo en situación de discapacidad. Si no, recuerden lo que sus madres les dicen con muchísima frecuencia. Yo que me sacrifico por usted, y usted siempre me traiciona y es ingrata y es ingrato. Todas las madres nos acusan de traidores a los hijos, porque todas las madres son seres humanos sacrificados. Yo hubiera querido ser cantante, pero por ponerme a criarlos a ustedes. Hubiera querido ser corredora de bicicross,
Sería ahorita como la pajón, pero mire, ahora yo metida aquí engorda y llena de hijos. ¿Sí? Todas las madres se sacrifican. Y si tiene un hijo en situación de discapacidad, esto se eleva a la n potencia. Ahora sí es el sumum del sacrificio. Estas madres tienen una ventaja sobre las otras. Las madres que tienen hijos en situación de discapacidad, si mira uno cuidadosamente, tienen una ventaja, y es que los hijos las traicionan menos. No se largan, no los dejan largar. El resto nos largamos. Esa es la peor traición a la madre, que uno crezca. ¿Sí? ¿Qué le falta aquí? ¿Qué anda buscando por otro sitio? Si aquí lo tiene todo. El Hotel Mama es el mejor. Entonces, los hijos que no tenemos situaciones de discapacidad somos los peores traidores. Entonces, ese sacrificio materno superlativo cuando hay un hijo en situación de discapacidad, por lo menos tiene esa expectativa. No solo tiene esa situación de discapacidad, sino que yo lo acabo de discapacitar para que no se pueda alargar. Entonces lo tendré siempre al lado mío, entonces va a ser siempre un hijo leal. Ahí sí estamos en desventaja nosotros frente a los que tienen alguna discapacidad. Nosotros somos unos traidores irredimibles. Cada paso de autonomía que damos es una traición a la madre. Los otros, si no dan pasos de autonomía, pues no la traicionan. Entonces, por lo menos hay alguna justificación al sacrificio. Pero a veces no son las madres. Especial cuidado requieren los hermanos. El drama de los hermanos, ya hay algunos estudios al respecto. Es terrible. Porque la familia se organiza generalmente alrededor del discapacitado, y lo que hemos encontrado en las historias de vida es que reportan abandono los hijos no discapacitados. Los reportes de abandono por parte de los hijos no discapacitados son de una frecuencia altísima. 0 o muy poca atención. Pero no solo poca atención, recarga de actividades. Deben hacerse cargo del hermano discapacitado y su plan de vida debe organizarse en función del hermano que tiene discapacidad. O sea, se les recorta significativamente la autonomía. Se sacrifica el proceso de crecimiento y desarrollo de los hermanos. Ahorita que estamos en una segunda fase de trabajo con familias, parte del grupo no está aquí, están haciendo aplicación de instrumentos fuera de Bogotá. Y cada vez seguimos encontrando de manera más reiterativa el problema de acompañamiento a los hermanos. O sea, una situación de estas características genera problemas severos en las dinámicas de crianza de los otros hermanos y genera problemas severos en el proceso de crecimiento y desarrollo de los otros hermanos. Aunque también a veces hemos encontrado cosas sorprendentes. Y es que precisamente por la negligencia que aparece no intencional, pueden crecer mucho más libres y volverse más autónomos, cuando no los recargan con las tareas de cuidado del hermano que tiene una situación particular. O sea, logran a veces, no siempre, taitas menos metiches y crecer con un poco más de libertad y por lo tanto construyen más rápidamente autonomía.
Pero esos desafortunadamente no son la mayoría de los casos, sino una minoría. En la mayoría de los casos, los hermanos son sobrecargados, significativamente. Y se les empieza a plantear como elemento fundamental de su plan de vida que una vez papá y mamá o ambos desaparezcan, ellos son los encargados de su hermano, porque su hermano no va a poder sobrevivir sin ellos. O sea, se les direcciona su plan de vida en términos de asumir una responsabilidad que, entre comillas, no es de ellos. A veces los sacrificados son los abuelos, sobre todo en las situaciones en que uno de los dos progenitores huye y el que queda tiene que cumplir labores de proveeduría muy fuertes y logra que la familia de origen asuma y apoye conjuntamente con él. Y esto también lo hemos encontrado con muchísima frecuencia. Abuelos y algunas veces ancianos, sobrecargados, con un hijo o una hija que también trabaja a veces 2 o 3, 2 jornadas por lo menos, porque demanda muchísimos gastos la atención de este personaje que, entre comillas, es discapacitado. Porque esto eleva también los costos de sostenimiento de la familia. Es cierto, hemos encontrado ejemplos bellísimos de solidaridad en las historias de vida, ojalá fuera en todos los casos. Pero indudablemente hemos encontrado ejemplos bellísimos de solidaridad. Hay un libro que estamos sacando sobre el tema, hay reseñados algunas cositas en ese libro. Pero voy a mirar al discapacitado un momento. No solo los problemas tienen que ver con los miembros de la familia, sino con el discapacitado. Uno de los primeros problemas que he detectado significativamente a lo largo de un poco de años, porque después de esa bendita conferencia que me invitaron, he vuelto a estudiar el tema y me he metido, por eso estoy hablándoles a ustedes, es el siguiente. Hay problemas serios en la construcción de la autonomía para la persona en situación de discapacidad. La familia, en la mayoría de los casos, se vuelve fuertemente invasiva y limita la movilidad. La última charla que tuve con padres de familia de la Unidad de Educación Especial del Instituto Pedagógico Nacional, toqué precisamente ese tema. El problema de la inmovilidad, de las restricciones a la construcción de la autonomía, las barreras a los procesos de inserción social del discapacitado, porque la familia limita el acceso del discapacitado al mundo social, intencionalmente, porque siente el mundo social muy agresivo y cree que aumenta el potencial de daño. Y en lugar de generar acciones educativas para moverse en el medio social, limita el acceso, con la consecuencia grave de que tiene menos habilidades de resolver problemas en contextos sociales. Cuando la acción esperable es precisamente trabajar para generar herramientas sociales de resolución de conflictos en contextos sociales. Lo que se hace es aislarlos significativamente, reducir su contexto social y limitar la posibilidad de construcción de herramientas sociales de resolución de conflictos en contextos sociales. O sea, hacemos el movimiento totalmente no esperado. Si un entrenador de baloncesto, bueno, yo fui entrenador de baloncesto cuando era joven, encuentra que un personaje del equipo
tiene problemas con el lanzamiento de media distancia, entonces se pone con él a perfeccionar el lanzamiento de media distancia. O sea, eso hace un entrenador. Usted tiene problemas en media distancia, entonces en todos los entrenamientos se queda haciendo lanzamientos de media distancia para perfeccionarlo. Aquí hacemos todo lo contrario. Si yo creo que usted tiene problemas tiene debilidades para resolver conflictos en contextos sociales, lo aíslo y ahí sí, no hay ni posibilidad de que algún día resuelva alguno. O sea, hacemos el movimiento exactamente contrario. No, el movimiento esperable. Incrementamos las situaciones de vida social para que usted aprenda a resolver los conflictos y lo acompañamos en el proceso de resolución de conflictos para que sus habilidades se perfeccionen, se mejoren o por lo menos aparezcan. No, aquí hacemos el movimiento contrario. Lo aislamos y obviamente cada vez son menos buenas sus habilidades sociales. Los sometemos a situaciones de inmovilidad. Usted no puede salir, no puede moverse, no puede. O generamos acciones que tienen que ver con la inmovilidad. Miren, hace muchos años yo fui jefe de atención al menor en bienestar social, bueno, hoy se llama integración social, antes se llamaba bienestar social. Y me tocó, por esas cosas de la vida social, estar encargado